베레아 사람은 y estos 데살로니가에 eran 있는 más nobles 사람보다 que los que 더 estaban en 신사적이어서 Tesalónica, pues 간절한 recibieron la 마음으로 palabra con 말씀을 toda 받고 solicitud, 이것이 escudriñando 그러한가요? cada día las 날마다 성경을 escrituras para ver 상고함으로 si estas 그 cosas 중에 eran 있는 사람이 así. Así 많고 que creyeron 또 muchos de 헬라의 ellos, y 귀부인과 mujeres 남자가 griegas de Sión, 적지 y no pocos 아니하다. hombres. Amén. 내용으로 Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de conocer de que somos cristianos, que estamos peleando esta guerra espiritual, y ayudan, Señor, a cada uno de nosotros y así poder entregar un culto en el cual dar gloria delante tuyo, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén.
접근하는가 무섭고도 더러운 죄 모두 떨쳐버리고 주 예수 붙들라. 영광 영광 할렐루야 영광 영광 할렐루야 영광 영광 할렐루야 곧 승리하리라. 마귀와 싸울 지나 죄악 벗은 형제여 구주 예수 그리스도 크신 발을 벌리고 너를 도와주시려고 서서 기다리시니 어서 나오라. 영광 영광 할렐루야 영광 영광 할렐루야 영광 영광 할렐루야 곧 승리하리라. 이 시간 진실한 마음을 다하여 En esta hora oremos en arrepentimiento con un corazón verdadero. Padre Dios, te damos gracias Señor, por la oportunidad Señor que nos has dado nuevamente venir delante tuyo. Y Padre Dios, gracias Señor porque sin tu misericordia no podemos vivir ni siquiera un segundo. Padre Dios, nosotros Señor que estamos en medio de la oscuridad, pero tú Señor nos has dado la luz y nos has dado la oportunidad Señor de poder tener ese encuentro contigo. Padre Dios, incluso en medio de esto, Señor, de ese gran cambio, Señor, que hubo dentro de nuestras vidas, Señor, siempre hay momentos en el cual nosotros queremos volver a nuestro viejo ser. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder siempre depender en tu gracia. Padre Dios, depender de tu misericordia y así, Señor, volver, Señor, a ti, arrodillarnos cada momento, Señor, delante tuyo con un corazón contrito. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder depender en ti, que eres la luz. Padre Dios, y cuando nosotros vemos nuestros pecados, ayúdanos, Señor, a poder arrodillarnos delante tuyo y no ser orgullosos delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a siempre tener esa vida que viene de ti. 예수님의 이름으로 Y hemos orado 기도합니다. todo esto en nombre de 아멘. Jesús. Amén. 주님을
우리의 생사화복을 주장하시는 거룩하신 하나님 아버지, Padre, que eres dueño de nuestra vida y nuestra muerte, en el día de hoy nosotros a través de tu amor y de tu gracia hemos venido delante tuyo en este día santo que tú has apartado y te damos gracias por entregarnos la oportunidad de poder entregar este culto delante tuyo y ayuda, Señor, que solamente tu nombre sea glorificado. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros que rendimos este culto delante tuyo podamos conocer, Señor, de que tú eres espíritu y debemos entregar este culto en espíritu y de verdad. Y ayuda, Señor, a poder ver tu rostro y así dar ese beso a ese rey. Ayuda, Señor, que tú puedas recibir ese culto espiritual. Padre Dios, y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan tener tu paz y puedan tener tu salud y también ellos puedan tener la fuerza de sobrepasar toda esa dificultad que puedan estar enfrentando en esta hora. Y ayuda, Señor, de que todos nuestros miembros a través de tu iglesia puedan amar a tu iglesia y también puedan amar al obispo. Obra, Señor, grandemente en este culto. Padre Dios, tú nos has hecho que nosotros seamos misericordiosos, fieles y fuertes. Y ayuda, Señor, a tener una sola voluntad junto con el obispo y así podamos cumplir con ese llamado que nos has llamado como miembros de tu iglesia. Padre Dios, y también nuestra iglesia han tenido muchas dificultades a través de esta crisis dentro de nuestra iglesia y han pasado muchos años. Y ayuda, Señor, para que en medio de todo esto podamos tener esa restauración. Y ayuda, Señor, para que así todos nosotros podamos tener un solo corazón junto contigo y así, Señor, podamos realizar ese llamado que nos has dado nuestra iglesia. Padre Dios, y ayuda, Señor, que nosotros a través de tu palabra podamos ser uno, podamos servirnos los unos a los otros, podamos formar, Señor, a tu reino. Y ayuda, Señor, para que así toda dificultad dentro de nuestra iglesia, Señor, pueda llegar a un fin. Y ayuda, Señor, de que también todos los espíritus inmundos que están molestando puedan salir de nuestra iglesia. Y ayuda, Señor, que así nuestra iglesia pueda realizar ese llamado que nos has dado. Y ayuda, Señor, a poder amarnos los unos a los otros y también que nuestro corazón que viene hacia ti pueda ser esa fe en la cual tú puedas recibir. Y también ayuda, Señor, en esta hora al obispo al llevar tu palabra. Dale, Señor, el poder que viene de ti y dale la fuerza de su espíritu. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros podamos obedecer esa palabra que nos has dado, nos darás el día de hoy. Y ayuda, Señor, que así nosotros podamos vencer a esta pelea espiritual en este mundo. Y ayuda, Señor, para que así nosotros, siendo esa iglesia espiritual, podamos darte gloria delante tuyo. Y ayuda, Señor, también a todos nuestros miembros que te están sirviendo el día de hoy. Y ayuda, Señor, que ellos, Señor, puedan estar llenos del Espíritu Santo y puedan servir a tu iglesia. Y ayuda, Señor, así puedan recibir ese galardón que viene a través de tu promesa. Y hemos orado todo esto en nombre de Jesús. Amén.
하나님 아버지, Padre Dios, en esta hora nos hemos reunido delante tuyo amándote y hemos entregado nuestras ofrendas. Padre Dios, recuerda, Señor, a los que han dado el diezmo. Padre Dios, bendice a ellos y a sus familias. Y ayuda, Señor, que ellos han confesado que tú eres el dueño de sus vidas y han confesado que tú eres el dueño de ellos. Ayuda, Señor, para que la vida de ellos puedan prosperar según tu voluntad. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos están cumpliendo esa promesa que han dado delante tuyo, incluso cuando tengan esa dificultad en sus vidas. De todas maneras, primero han puesto a tu reino y tu justicia y han confesado, Señor, y han dado lo que es tuyo primero. Ayuda, Señor, y guía, Señor, y domina en la vida de cada uno de ellos. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento, que han dado gracias por lo que tú has dado e incluso han entregado deseando que tú obres en ellos. Y ayuda, Señor, que todas sus vidas siempre continúen con esa gratitud. Y también debemos pedir por todos nuestros miembros que han entregado esa ofrenda delante tuyo, amándote en diferentes maneras. Protégelos, Señor, en cada uno de ellos. Y ayuda, Señor, que tú los puedas proteger de cualquier cosa. Y así ellos siendo miembros de tu parte, conociendo de tu cuerpo, conociendo toda esa dificultad. Ayuda, Señor, que ellos puedan recibir esa bendición que viene de ti. Y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han entregado esta ofrenda delante de nuestro Dios. Que esa bendición esté en ustedes y en todas sus familias. 주님께 받아 모든 민족과 열방
오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 La palabra de Dios del día de hoy es Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el 11. Efesios 6, versículo 10 hasta el 11. Vamos a leer todos juntos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. En esta hora oremos todos juntos para que podamos tener ese corazón en el cual pueda recibir esa palabra del Señor, y también por el obispo para que pueda ser revestido con el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. 성령이 귀하시는 말씀을 듣게 하심을 감사합니다. 우리 교회에 필요한 말씀을 또 우리 모두에게 필요하신 말씀을 주실 것인데 그 말씀을 아멘으로 듣는 모든 성락인 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 주의 말씀이 내게 향하신 말씀임을, 나를 향하신 그 사랑임을 듣게 하여 주시고, 그 말씀을 들을 때 내게 주신 말씀을 받아들이며 옥토와 같이 그 말씀을 심는 자 될 수 있도록 역사하여 주셔서, 오직 그 말씀을 내게 적용하며 온전치 못한 나의 삶을 돌아보며 오직 이 영적 전쟁에 승리하는 자, 교회의 지체가 되어서 함께 싸워나가는 자 될 수 있도록 도와주셔서, 감독님께 영감과 영력과 영권을 허락하여 주셔서 그 말씀을 증거하심에 부족함이 없도록 건강을 허락하여 주시고, 이 시간에 성령의 역사하심이 충만할 수 있도록 도와주셔서, 하나님의 말씀이 여기 계시니 그 말씀을 듣기에 부족함이 없도록 도와주시고, 그 말씀을 모든 자들이 아멘으로 들을 수 있는 심령 될 수 있도록 역사하여 주셔서 주께서 도와주셔서. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque nos has permitido este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser derramado con tu inspiración, y en esta hora proclamar tu palabra. Obra junto con el corazón de cada uno de ellos y conmuévelos y derrama tu gracia. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Dios desea que todos los creyentes de la Iglesia de Cristo resistan al diablo, venzcan y permanezcan firmes. El creyente no debe pensar que su alma se encuentra en un estado de seguridad absoluta. Si uno piensa, como estoy seguro, no necesito hacer nada, está pasando por alto una verdad muy importante. Y cuando surgen entonces pues una pregunta en la cual nos preguntamos, ¿acaso el diablo, que es enemigo de Dios, se quedará con los brazos cruzados cuando nos ve confiados por ser creyentes? Cuando en nuestros ojos todo parezca en paz y cuando no vemos nada fuera de lo común, o ni siquiera notamos que algún ser espiritual nos esté causando molestias, y podríamos pensar que todo está bien y podemos juzgar de esta manera, pero estamos hablando solo basándonos en lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. El diablo, que desea nuestra desgracia, extremadamente cruel y astuto, y mediante sus métodos engañosos, que son su especialidad, podrían estar ya obrando en nuestro alrededor, incluso en este mismo momento. Y aún lo que es más problemático es que el diablo no se presenta visiblemente ante las personas y no se aparece con forma de hombre. Por lo tanto, tampoco viene declarando la guerra abiertamente diciendo: yo vendré a atacarlos a ustedes. Y es importante que sepamos que sus ataques no son directos ni se llevan de una manera predecible, honesta, o actuará de una manera si tuviera una regla diciendo atacar de esta manera y la otra manera. Y no es que siga un patrón lógico o esperable. Y además no es
genuino en su manera de actuar, no es que siga una norma justa y no es que atacaré a cierto punto y cuando duermas no te atacaré y mañana continuará. No es que obre de esta manera. Por eso si pensamos, cuando el enemigo me ataque, entonces yo comenzaré a luchar en ese momento. Estamos teniendo un concepto equivocado acerca del diablo. El diablo no consulta la voluntad de nadie ni entra en un proceso de negociación ante sus fuerzas. Su forma de atacar está fuera del alcance de las capacidades humanas. Y especialmente por su astucia y sus artimañas es que se convierte en un enemigo tan poderoso. 강력한 존재로 만들 수밖에 없는 것입니다. Y nosotros hemos llegado a la parte final del capítulo 6 de la carta de Efesios. Con eso estaremos concluyendo todo el libro de Efesios. Y en los capítulos anteriores, Dios nos enseña cómo debemos vivir como creyentes llenos del Espíritu Santo en Cristo, conforme a la ley de la vida que Él desea para nosotros. 우리의 삶의 법을 규정해 주셨습니다. 마지막 부분에 Y en esta última parte nos está presentando diciendo hay algo importante que deben saber, y al hacer eso concluye la carta de Efesios y con ello podemos ordenar y grabar en nuestros corazones todo lo que es importante en la vida cristiana. Y esta parte trata de un asunto que no es visible en nuestra vida común, que es la guerra espiritual. Y además de la realidad visible existe una realidad espiritual en la que estamos, en la cual se está desatando esa guerra espiritual. Y aunque en la realidad visible no parezca haber ninguna guerra, en el ámbito espiritual ya se está realizando una guerra. Y esta guerra no es contra los seres humanos, sino es contra las fuerzas del diablo. Y Dios ha establecido un plan para restaurar y reunir todo el universo que había sido corrompido en Cristo. Sin embargo, el diablo constantemente busca esas oportunidades para impedir esta obra, utilizando todos los medios a su alcance para destruir los planes de Dios. Y en particular, el diablo no necesita esforzarse tanto en las personas del mundo, sino que se enfoca su atención en los santos de la iglesia de Cristo, tratando de seducirlos, haciéndolos tropezar y haciendo alejarse de la relación de Dios. Y no necesariamente rompe completamente esa relación con Dios, sino que hace que los creyentes en sus corazones hace que se enfríen y se distancien de Dios hacia el punto que tengan una barrera con Dios, y así llevando su influencia para que así busquen haciendo la obra que Él desea hacer. Y de esta manera el diablo no tiene una razón para dejar en paz a los creyentes. Y como habíamos hablado la semana pasada, los creyentes son aquellos que Él usa para desahogar su ira, y no los dejará tranquilos, sino que en esta realidad espiritual para nosotros debe sonar una advertencia grande para nosotros. ¿Y qué es lo que el diablo quiere? ¿Qué es lo que el diablo quiere? Él lo que desea es arrebatar la bendición y robar la felicidad, hacernos perder lo que Dios nos ha dado. Y está profundamente disgustado de nuestra salvación, y así está buscando venganza de nosotros. Y siempre está la acechanza. ¿Y cómo son sus ataques? Son despiadados. Es realmente cruel. Y me hace preguntar, ¿será que los miembros de la Iglesia de Cristo realmente están tomando acción ante esta realidad? Tengo una gran curiosidad por eso. El ser humano no puede resistir los ataques del diablo con sus propias fuerzas. Además, el diablo no es que esté solo, sino que tiene en sus servicios numerosos espíritus malos.
Y ellos presentan esas diferencias considerables con los humanos y especialmente en cuanto a su fuerza y poder. Y más allá del hecho que no podemos verlos, el enfrentarlos no es fácil debido a las capacidades especiales que ellos tienen. Y cuando esos espíritus malos atacan, ningún ser humano podría resistirlos. Entonces, ¿qué debemos hacer en esas situaciones? La palabra de Dios ofrece la solución de esto. Nos está dando una ordenanza clara y es, ustedes hagan esto. Y lo primero que es, fortaleceos en el Señor. Ustedes deben estar en el Señor y sean fortalecidos con el poder de su fuerza. Él decía que nosotros seamos fortalecidos y para ser nosotros fortalecidos se logra por medio de esas dos condiciones. Primero es estar en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando dice su, está hablando acá a Cristo. El poder de la fuerza de Cristo. Así, primero debemos estar en el Señor. Ay, pero yo asisto en la iglesia. Asistir a la iglesia no es suficiente. Eso solo significa que uno se ha registrado a la iglesia o asiste regularmente a la iglesia. Pero falta lo que es esencial. ¿Y qué es eso? Es estar en el Señor. Debemos pertenecer en Él. Ya que somos su propiedad, nosotros ahora debemos vivir en Él, ser uno con Él. Y su vida debe ser nuestra vida, su camino debe ser nuestro camino. Y su futuro debe ser nuestro futuro. Debemos seguirlo en todo. Y donde Él está, nosotros también tenemos que seguirlo a Él. Y a estas personas es donde Él les da su fuerza. Y a esa persona se le proveerá la fuerza. ¿Y qué es lo que necesitamos inmediatamente en ese contexto de la guerra espiritual? Lo que necesitamos es la fuerza de Cristo, la fuerza de Dios. Y por eso se habla de la fuerza del poder o el poder de la fuerza. No simplemente podemos decir poder y la fuerza que se usan de la misma manera. Depende del contexto y lo que generalmente necesitamos es la fuerza. Y el poder, la cual es la capacidad, muchas veces se refiere a la capacidad de hacer algo, el poder de hacer algo. Y por lo general lo que encontramos en Dios es la fuerza y lo que Él nos concede es la capacidad para hacer algo, el cual es el poder. Y les expliqué esto en poco, pero a nosotros a través de la fuerza del poder de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos fortalecidos. Y en el texto original la palabra fortalecido está en voz pacífica. ¿Y eso qué significa? No es diciendo, yo ahora me haré fuerte, desde hoy volveré fuerte. No significa eso, sino que nosotros debe haber alguien más que con una influencia externa y una influencia diferente, nosotros tenemos que ser fortalecidos. Por eso queda claro en este lugar que cuando estamos en el Señor, a través de la fuerza de Cristo, nosotros somos fortalecidos. Y como no podemos resistir a Satanás con nuestras propias fuerzas, es por eso cuando nosotros nos fortalecimos en el Señor que podemos vencer en la batalla contra Satanás. Por eso, la vida en Cristo desde este momento comienza. Pero entonces, ¿dónde comienza? Debemos comenzar con prepararnos. ¿Cómo debemos prepararnos? Y eso lo explicaremos más adelante. Pero el problema es no estar preparados. ¿Quién es una persona que no está preparado? Es aquella que confía en su propia sabiduría y capacidad. Es esa persona que piensa, no hay problema, yo lo puedo hacer. ¿Pero estás preparado? Sí, claro. Mira, tengo los ojos abiertos y veo todas las cosas y todo está controlado, la situación está controlada y no hay ningún problema. Pero entonces, si llega ese problema, ¿qué es lo que harás? Esa persona inevitablemente será derrotada. ¿Por qué? Porque desconoce al enemigo. Y la persona que es derrotada, ¿qué es lo que pasará? No termina simplemente con ser derrotado, sino que vivirá una vida
vida triste porque será un servidor del diablo y trabajará por su obra toda su vida. Y esto no debería suceder. Ningún creyente debe pensar que puede protegerse confiando en sus propios recursos o en cualquier otra cosa que no sea Cristo. No debemos tener una fuerza poderosa cualquiera, ni la fuerza de cualquier otra cosa, sino debemos tener la fuerza de Cristo. ¿Y cómo podemos obtener esta fuerza? Debemos confiar en Él. ¿Y cómo nosotros podemos confiar en Él? O sea, depender de Él. Y en otras palabras, ¿cuál es la base por la que los creyentes pueden esperar la fuerza de Cristo? ¿En qué fundamento nosotros podemos apoyarnos en recibir esa fuerza de Cristo? La respuesta está en la relación que tenemos con Él. ¿Qué tipo de relación es que nosotros pertenecemos a Él? Nosotros, como somos de Cristo y por eso tenemos una relación especial con el Señor que nadie más puede tener. Y esa relación especial es la condición que nos permite tomar prestado su fuerza. Por esa unión que tenemos con Él, podemos recibir la fuerza de Cristo. Y debemos entender bien esta base para recibir la fuerza de Cristo. ¿Por qué? Porque está relacionado directamente con la victoria del Señor. Aquel que nos posee a nosotros, a quien nosotros pertenecemos, es un vencedor. ¿Y de qué victoria estamos hablando? De la gran guerra. Y como habíamos visto anteriormente, y aunque pensamos que Jesús había fracasado y todo había perdido, Él murió, pero Él resucitó. Y fue la primera resurrección única e imaginable. Y no solo eso, sino que venció la muerte de manera imposible y ascendió al cielo y se sentó en un lugar más alto, en el trono donde solo Dios puede estar. Y además, hemos visto que aquellos que confían en Él también han sido liberados completamente de toda esclavitud, del pecado y la muerte, y han sido librados para vivir una vida libre. Y así como Jesucristo pertenece al cielo, ellos han sido puestos en el cielo. Y aunque nuestro cuerpo físico todavía sigue en este lugar, nuestra pertenencia al cielo ya está garantizada. Esto se expresa como una promesa ya adelantada que nos hizo sentar en el cielo. Por lo tanto, lo que debemos entender es esto. Debemos saber que su poder está preparado para nosotros. El poder del Señor es grande. Los creyentes deben comprender cuán grande es la obra que ya ha sido realizada en cada uno de nosotros bajo el nombre de la gracia y cuán poderosa es esa obra en nuestra vida. Cuán grande es ese poder. Entonces, en este panorama general, podemos ver que la guerra contra Satanás ya fue ganada por nuestro Salvador, que es Jesús. Y aunque Jesús murió en la cruz, esto no fue una derrota, sino que al contrario, Él eliminó completamente toda la culpa del pecado y anulando su poder y su resurrección, rompió toda la fuerza que la muerte tenía y también así todas las herramientas que Satanás usaba para dominar el pecado y la muerte fueron completamente destruidas a través de él. El pecado perdió su poder y la resurrección impidió que alguien quedara encerrado en la muerte y la naturaleza del pecado y de la muerte fue totalmente destruida. Esto significa la derrota completa del diablo.
Por eso, para quienes estamos en el Señor, esta gracia ya ha comenzado. Y el significado importante de que estemos en el Señor es que confiamos en Él. Estar en el Señor no es un sentido superficial como simplemente asistir a la iglesia, es un significado mucho más profundo. Estar en el Señor, esto significa que uno confía en Cristo. ¿Y qué significa confiar? En otras palabras, es lo mismo que creer. Yo creo en Él, yo creo quién es Él. No es solo creer en una información o en un dato, sino es decir, confío en Él. Yo creo en Él, que Él es quien perdona mis pecados y me guiará en el reino del Padre. Y estoy absolutamente seguro de esto. Esta es la confianza. Y esa es la actitud fundamental común en quienes están en el Señor. La confianza en Él nos conduce a la victoria. Entonces, cuando tenemos esa confianza, el poder de la victoria de Cristo comienza a actuar en nuestra vida y en nuestro día a día, en el campo de batalla en la cual nosotros estamos. Y mi confianza es el disparador que activa el poder de Cristo para manifestarse en el lugar en el cual nosotros estamos luchando. Y si somos fortalecidos en Cristo, la medida de esa fortaleza garantiza que podemos vencer y salir victoriosos en los ataques de Satanás. Todos nosotros estamos en la guerra, una guerra muy intensa y aterradora. Pero si estamos en el lado del Señor, no hay razón para temer. Sin embargo, aquel que no pelea, que no resiste en la batalla, que enfrenta la victoria definitiva que nuestro Señor ya ha ganado en la gran guerra, no le servirá nada a esa persona. No le ayudará en lo absoluto. La victoria que el Señor ha tenido no puede darle un golpe decisivo a quien no lucha el día de hoy. Lo que nosotros necesitamos es resistir. Debemos entrar en la batalla. Porque solo entonces el poder de la fuerza de Cristo puede actuar en nosotros. Si vemos la palabra del día de hoy, el Señor nos exige que venzcamos las artimañas del diablo y permanezcamos firmes. Y para explicar este pasaje, primero les diré brevemente una idea general, y es que el diablo es un ser igual a Satanás. Y también acá se usa la palabra acechanzas. ¿Y qué es lo primero que debe venir en nuestras mentes cuando pensamos al diablo? Y las acechanzas o artimañas son las técnicas o enseñanzas, estrategias o astucias. Y en resumen se refiere a usar engaños con astucia para atacar a alguien. Y las acechanzas son métodos astutos usados para lograr un objetivo. Y es la especialidad de Satanás, engañar con astucia a los creyentes, y especialmente usa bien las debilidades, y cuando encuentra un punto débil espera pacientemente y ataca con el método más efectivo. Es muy hábil en esto. Por eso debemos estar alerta ante el diablo que se acerca con estas artimañas, estas acechanzas. Y además nos dice que debemos estar firmes contra. ¿Y qué significa estar firmes contra o resistir? Y básicamente significa enfrentar directamente al enemigo. Y cuando viene el enemigo, no es retroceder ni huir diciendo no sé qué hacer, sino que es luchar y oponerse con firmeza. Y ahora, para explicarles nuevamente quién es el diablo es el jefe de todas las fuerzas del mal.
y él es un ser personal y aunque se le llama diablo, también se le conoce como Satanás. ¿Y qué significa diablo? Diablo. El diablo es aquel que calumnia con mentira, es quien difama a alguien con mentira. ¿Y qué significa difamar con mentira? Y probablemente a nadie lo entenderá mejor como los miembros de la iglesia Suná porque lo hemos visto mucho. Y esto es lo que el diablo, difamar con mentira para derribar a alguien. Esto es lo que hace el diablo. Tiene muchas características, pero la principal y lo que mejor lo representa por su nombre es que destruye a las personas calumniándolas con mentira. Entonces, ¿qué es Satanás? Satanás significa enemigo. Es simplemente un adversario, el enemigo. Y Satanás viene del hebreo y el diablo del griego. Y ambos términos pueden usarse indistintamente. Y la Biblia dice que el diablo fue originalmente un ángel de Dios, era hermoso y cumplía su función perfectamente como un ángel, pero luego cambió y abandonó su posición que debía cuidar fielmente y en lugar de servir, se rebeló contra su creador, contra su Señor y se rebeló para arrebatar su lugar, para usurpar la gloria de Dios, para ocupar el puesto de Dios. Y por eso causó división y llegó y haciendo que los otros ángeles pues estuvieran en su lado, rompiendo completamente el orden del cielo. Y se realizó una gran guerra en el cielo, dividiéndolo en dos lados. Pero el lado del diablo fue finalmente expulsado del cielo. Fueron arrojados y descendieron a la tierra. Y en la Biblia, este diablo apareció especialmente a Adán y Eva y mostró una figura como personalidad que lo ostentó. Y también Jesús lo reconoció como un ser personal, con personalidad, y lo observó de una manera aguda. Y además en el Nuevo Testamento, todos los autores claramente describen a este enemigo como un ser personal, o sea, con personalidad. ¿Y qué hace Satanás? ¿Cuál es la obra que Satanás hace? Es orar contra Dios. También distorsiona la palabra de Dios, algo similar. Y esto es lo que hace con mucha frecuencia. Tuerce la palabra de Dios de manera falsa. Llega hasta el punto de que se presenta ante el Hijo de Dios y distorsiona las palabras entre el Hijo y el Padre. Él interviene sin ningún reparo entre ellos, cambiando y falsificando lo que viene del Padre y manipulando la verdad. Incluso rompe la relación entre Dios y el Hijo, o sea, manipula, o sea, distorsiona la verdad. Entonces, ¿hay algo que el diablo no sea capaz de hacer? Nosotros al ver esto, el diablo puede hacer ya cualquier otra cosa. Y además, el diablo dificulta a los siervos de Dios, los obstaculiza y finalmente intenta impedir que el evangelio se prolonga y sea próspero. Y Satanás busca que el evangelio no crezca ni se extienda. Y también pone trampas en las personas y muchas veces las personas sufren injustamente y cuando se arrepienten ya es demasiado tarde y así funciona su estrategia. Satanás se presenta a sí mismo de una manera hermosa, no es que viene de una manera como si estuviera calvo y con los cuernos rojos y con su tridente, sino que el diablo se presenta de una manera amable y genuina, como si fuera bueno
bueno. Y si les explico en pocas palabras, si uno conversa, o sea, con el diablo unas cuantas veces, uno podrá llegar a pensar, ay, pero no era tan malo como pensaba. Creo que el otro lado está mal. O sea, se muestra de una manera amable. Y finalmente Satanás fue quien introdujo el pecado en el mundo desde el principio y ahora todo el mundo está bajo su control. Y en la Biblia hay muchos sobrenombres que se usan para referirse al diablo. Son numerosos, pero algunos se relacionan con su posición o la función que tenían. Y por ejemplo, se le llama querubín o príncipe de los demonios, o términos que se refieren a su estado como ángel. Y otros nombres son muy usados, son aquellos que indican que Él es el que domina el mundo. 그런 것을 의미하는 이름. Y como el príncipe de este mundo, el Dios de los siglos, el príncipe de la potestad del aire. Entonces, ¿qué significa todo esto? Y por la cantidad de esos nombres está claro que Él es quien gobierna el mundo. Y además hay otros muchos nombres para Él, como león rugiente, el maligno, el tentador, el acusador, el espíritu que obra en los desobedientes. ¿Qué significa todo esto? Porque hay tantos nombres. La razón principal es que Él es aquel que tienta a la humanidad. Él tienta para destruir, para arruinar espiritualmente a las personas. Esa es su obra. Y cuando el diablo fue expulsado del cielo, bajó junto con él sus ángeles, que se dice que fueron aproximadamente un tercio de los ángeles. Y así ellos se dispersaron en el mundo y comenzaron a actuar. 명칭되고 있습니다. Y por eso este diablo ataca a los santos dentro de la iglesia de Cristo. 수천 년부터 각국들 Y ellos son los que están dominando en este mundo. 하고 있는 바인데 Y nos dice muy claramente en la Biblia. Por eso, este diablo ataca a los santos dentro de la iglesia de Cristo. 교회를 Es decir, que está atacando a la iglesia misma. Y en última instancia, atacar a los creyentes no significa simplemente que tenga algo malo contra los individuos, sino que su verdadero propósito es destruir la iglesia entera. Y al hacer esto, Él está merodeando constantemente, buscando devorar a aquellos creyentes que se encuentren en ese estado sin defensa, a quien no se protegen adecuadamente. Él viene para devorarlos a ellos. Y no es un enemigo fácil, porque es astuto y poderoso. Y como no es visible ante los ojos, no sabemos de dónde viene o de dónde va a atacar. Y no hay forma humana de enfrentarlos con nuestros propios recursos. Y Él es sumamente hábil en usar esos engaños. Su estrategia es compleja, que está lleno de artimañas, son sutiles, astutas y engaños. Y la palabra hechanzas o artimañas también se puede entender con este concepto en la naturaleza salvaje. Cuando un depredador se acerca a su presa como un león a un ciervo, no va tras ella bruscamente diciendo te atraparé, sino que avanza sin ruido. Y no es que dice a su presa diciendo, oye, siervo, aquí estoy, voy en un momento para comerte. Pero entonces cuando el siervo está distraído, el depredador se acerca sigilosamente, y cuando la presa lo vuelve a mirar, se queda quieto, y así paso a paso sigue sin notarlo. Y luego, en ese momento menos esperado, va y se tira, sea que corre o no. Por eso, así las estratagemas de Satanás se basan en el sigilo y en el engaño. Por eso, cuando vemos este tipo de acciones que él hace, y si decimos, vamos a ver, escuchemos qué es lo que va a decir, a partir de ese momento ya hemos perdido.
Si decimos, ay, cuéntame, ay, yo quiero saber, en ese momento ya caemos y uno empieza a pensar, ay, creo que tienen razón, ay, parece algo convincente y eso es exactamente lo que él quiere hacer. Dice, ay, ese es el sol, pero entonces no es así, esa es la luna. En realidad siempre ha sido la luna. Entonces cuando uno comienza a dudar, cuando él habla y diciendo, ay, ¿será que era la luna? Ay, creo que sí era la luna. Y así como usa este tipo de artimañas, y aunque Dios haya liberado a Israel de la esclavitud de Egipto y los alimentó milagrosamente y los protegió, y aunque hayan atravesado el Mar Rojo con su poder, aún así el pueblo de Dios lo traiciona a él y adoran a otros dioses. Y aunque hayan experimentado personalmente la salvación del Señor, ellos de todas maneras fueron en otro camino. Y a lo largo de la historia, el pueblo de Israel mostró repetidamente su traición hacia Dios. Y cuando Jesucristo vino a esta tierra, ya se había anunciado muchas veces la venida de Él a través de muchos profetas. Sin embargo, cuando Él se apareció y se mostró que Él era el Mesías, el pueblo lo rechazó y lo crucificó. Y de esta manera ellos fueron engañados por el enemigo y terminaron cumpliendo la obra que él deseaba. Y en los tiempos finales del mundo, algo similar volverá a ocurrir. Y esto se refiere al anticristo. Incluso aquellos que han seguido a Cristo hasta ahora terminarán siguiendo a este anticristo, diciendo que este es el Cristo. Y volverán a ser engañados. Y el anticristo, que está del lado del diablo, y las personas serán confundidas y pensarán que ese es el verdadero Cristo. Y esto volverá a ocurrir. Y estas son las formas que usa el diablo. Usa todos los medios posibles para impedir que el Evangelio llegue a nosotros, que lleguemos a ser siervos, a ser ciudadanos del Señor, hijos de Dios. Y una razón más por la cual no podemos evitar ser engañados es porque ellos también pueden realizar esas señales y prodigios. La Biblia no dice que solo Dios puede realizar esas señales, sino que más bien nos enseña que también los falsos profetas y los siervos de los espíritus malos pueden realizar esas señales. Y ellos también pueden realizar esas señales. Por eso cuando alguien realiza estos tipos de señales, no podemos apresurarnos diciendo rápidamente, ese también es alguien que usa a Dios, o ese también es que obra por Dios, debemos creer en él. No debemos hacer esto. Y una de las características más destacadas de las artimañas del diablo es sembrar la duda en las personas. Ese es el centro de sus acechanzas, de las artimañas. Y logra que los cristianos dejen de confiar en Dios, en quien los ama. Y en ese momento, Él ataca allá, en el corazón de ellos. Y ese ataque ya ha comenzado, que ellos ya no pueden confiar en Dios. Y como les había dicho a ustedes anteriormente, el diablo incluso se atreve a enfrentar directamente a las palabras ya proclamadas por Dios. Incluso rechaza y desecha las palabras de la Biblia. Y esas artimañas seduce a los creyentes para que solo reciban lo que ellos desean de recibir, y eligen las cosas selectivamente, rechazando todas las cosas. Y ellos no saben por qué está ocurriendo estas cosas. Es porque hay detrás de ellos otro ser que los está controlando. Y las artimañas del diablo buscan seducir a los creyentes para que se vuelvan inmorales, llenos del orgullo, haciendo que piense que son perfectos, que sus juicios son absolutamente correctos, pensando, yo ya lo sé todo lo entiendo. Y luego con esa actitud calumnian con mentira a la iglesia, y luego piensan de que no hay nada malo en esto, y procuran división y destrucción dentro de la iglesia. Y esas son las acciones más básicas que hace el diablo. ¿Y qué es lo que es destruir la iglesia? Pero el diablo no se limita solamente en esas acciones. Y a veces nosotros pensamos, el diablo solamente trabaja dentro de esos círculos religiosos, en ese contexto religioso.
No piensa en ese momento, pero ¿qué diablo tan torpe actuaría de esa manera? Claro que no. El diablo domina todo el universo y todo el mundo desde distintos ángulos y diversos métodos. Y lo que puede suceder es que así puedan odiar a la iglesia de Cristo, pero no es que pues actúe diferentemente por el resto del mundo. Y obviamente el diablo, que es completamente astuto, ¿cómo actuaría tan tontamente si pues no actúa en el mundo, sino que cambia el curso del mundo y para que todas las cosas puedan inclinarse a eso? Incluso en la sociedad moderna está cambiando las creencias sociales y cambian los estilos de vida común y las tendencias culturales, incluso la dirección hacia que todas las personas así puedan ser atraídas en esas cosas culturales. Y se trata de esa corrupción cultural. Y también especialmente en las fuerzas políticas. Y cuando vemos esas naciones se pelean o cuando la fuerza política de un país comienza a crecer y todas estas cosas están controladas bajo su dominio. Y estas cosas pueden y verse y discernirse con la palabra de Dios. Y de este modo todo el mundo en ese aspecto especialmente cultural y político pues no se detendrán, sino que pues porque todo ese plano político llevará a ese final del mundo. Y actualmente el mundo está avanzando rápidamente a la aceptación de estos engaños del diablo. No debemos observar estos cambios simplemente como cambios sociales. Debemos interpretar estas cosas en esa perspectiva espiritual y debemos preguntarnos qué es esto real. Y incluso hay muchas cosas que normalmente no eran normales, que ahora se presentan como normales, y lo que antes eran impensables ahora son como aceptables. Por ejemplo, como los temas de como la homosexualidad y como las cuestiones del sexo y esas cosas. Hay muchas cosas que podemos mencionar, pero especialmente puede ser un ejemplo. Y digamos, llegar a un punto en que alguien diga, ay, no me parece bien la homosexualidad. Podría incluso terminar en la cárcel por decir eso. Y aquello que no era normal, ahora se considera lo normal, y lo que no era normal, ahora se considera como lo normal. Y lo que era normal como lo anormal. Y estos movimientos avanzarán con más fuerza. Y otro fenómeno que debemos mencionar es el surgimiento de esas religiones que imitan el cristianismo. Usan el nombre cristianismo, pero exteriormente, pero en realidad están traicionando a Dios. Y pues usan por formas apostasia y como la herejía. Y aunque pues usan el nombre de cristianos, están distorsionando la palabra de Dios e incluso interpretando de una manera completamente que no es la verdad del evangelio, y así haciendo para que los cristianos se alejen de la palabra de Dios. Y aunque la palabra pues lo dice de esta manera, pero entonces son personas que se han alejado de la palabra de Dios. Y estos fenómenos es algo que se está ocurriendo incluso ahora y también en el pasado. No podemos decir que ahora no es algo que esté ocurriendo, sino que es todo lo contrario, está ocurriendo con más actividad. Y incluso pues esa la teología liberal también está influenciando grandemente pues de una manera negativa al cristianismo. Y tenemos que saber que el diablo es enemigo de Dios, por lo tanto también es nuestro enemigo. Naturalmente lo es. Y Satanás lucha contra Dios, pero no lo hace enfrentándose directamente a Él. ¿Será que Él puede enfrentarse a Dios cara a cara? Claro que no, sino que Él ataca a Dios a través de nosotros, al atacarnos a nosotros. El único modo que Satanás puede oponerse a Dios es atacándonos a nosotros. Y está buscando hacernos caer, arrebatándonos de la fe, y una vez que estemos bajo su control, nos utiliza a nosotros para que así podamos obstaculizar la obra de Dios. Por eso es fundamental que entendamos que el diablo nos está buscando constantemente para cumplir este fin. Y lo que hace mediante sus artimañas. Por eso nosotros debemos ser conscientes de esto y mantenernos firmes. ¿Y qué significa mantenernos firmes?
Esto también se refiere a prepararnos para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué significa estar firmes contra? No se refiere a ir contra el enemigo y pues gritar en guerra diciendo ríndete y ganarlo a él, sino que es resistir. Cuando dice acá resistir y estar firme, es cuando ese ataque viene a nosotros. No es que nosotros pues huigamos, sino que nosotros estemos de pie y ataquemos, que contraataquemos. Por eso en inglés también se expresa to stand against. Es decir, mantenerse en pie significa defender nuestra posición y no pues retroceder ni avanzar hacia atrás. En otras palabras, podemos usar una palabra más familiar que es superar o sobrepasar. No está acá la Biblia cuando dice venzcamos al enemigo. No significa vencer acá que debemos ir y torcerle el pie al enemigo o ir y pisotearlo, sino que es que debemos sostener, que debemos vencer. Y acá cuando dice que podamos resistir, tenemos que hacerlo al estar firmes, mantenernos firmes a esos ataques. Y podemos ver de que también esta palabra es muy importante porque también vamos a continuar a ver esta palabra hasta el último capítulo, o sea, hasta el capítulo 6. Entonces, ¿por qué será que es tan importante estar firmes? El estar firmes es algo muy importante para nosotros, y eso nos indica que nuestra lucha no es una batalla que no tiene ningún fin, sino que más bien nos dice que hay una guerra que ya ha sido ganada. El hecho de que debemos resistir firmemente no significa que debemos salir a luchar con todas nuestras fuerzas, sino que la victoria ya ha sido obtenida por Cristo. Por eso la tarea, el deber que ha sido encomendado a los creyentes no es conquistar la victoria, sino que Dios ya nos ha dado esa victoria a nosotros. No es que nosotros vayamos a eso, sino que es conservar y mantener la victoria que ya ha sido obtenida a nuestro favor. Esto es lo que nos está pidiendo a nosotros cuando dice resistir. Y cuando el enemigo viene a nosotros y nos ataca, no es huir, sino que nosotros tenemos que enfrentar ese ataque. Es decir, que cuando viene, que debemos resistir los ataques engañosos del diablo sin caer en sus artimañas y mantenernos firmes. Cuando Él venga, debemos enfrentarnos directamente, y cuando después de hacerlo, debemos seguir en pie, mantenernos firmes. Entonces, para poder hacer esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. La armadura se refiere al equipo en el cual los soldados de la infantería en la antigüedad pues se vestían para prepararse para el batalla de cuerpo a cuerpo, pues cuando vienen los ataques del enemigo. Y esto se está expresando de una manera espiritual. Y cuando hablamos sobre los elementos de la armadura espiritual, está hablando la espada, también el cinturón, el escudo para bloquear los ataques, el yelmo para proteger la cabeza, los calzados para las piernas e incluso la coraza que cubre el pecho y el torso. Y así el creyente debe vestirse con todas las armaduras espirituales que Dios le ha proponido a fin para protegerse. Y esta armadura es prestar la fuerza de Dios. El vestirse con la armadura de Dios significa tomar prestado su fuerza. Por eso tenemos que distinguir esto con el poder en sí. Y a menudo el poder se entiende como la capacidad que Dios nos otorga para hacer algo, pero la armadura es algo diferente. Es la fuerza misma de Dios. Nuestra lucha no pertenece a la carne, son aquellos que destruyen todo lo que se opone a Él, todo lo que se levanta contra su conocimiento. Estamos hablando de la fuerza real y pues que viene pues
es destruir todas las cosas que destruyen, que van contra Dios, con el conocimiento de Dios. Estamos hablando de toda armadura. ¿De quién es esa armadura? Cuando nosotros decimos esa armadura, ¿será que es mío? Claro que no, sino que es de Dios. Cuando uno puede pensar, cuando esa armadura viene a mí, es solamente mío. Debemos tener cuidado con este pensamiento. ¿Será que por darlo a nosotros es algo nuestro? Claro que no. 현장에서 이 순간에 Cuando nosotros en este mismo momento utilizamos ese lugar en ese momento, por supuesto, siempre debemos tener puesto esta armadura. Y no es que cuando nosotros la pongamos esa armadura y cuando luego pensamos, ay, creo que ahí ya estamos tranquilos y no lo quitemos. Y un soldado es como aquellos judíos que regresaron del exilio y durante la época de Nehemías y Esdras y trabajamos en la reconstrucción de Jerusalén mientras estaban listos siempre para la guerra y ellos nunca se quitaban ese uniforme e incluso llegaban a trabajar en el campo con ese uniforme. De la misma manera, en la situación cuando nosotros terminamos un partido de fútbol, no significa que uno debe quitarse la camisa, o sea, el uniforme, sino que siempre debemos tener esa armadura porque si no el enemigo podría atacarnos en cualquier momento. ¿Y qué es lo que nos está enseñando eso? Los versículos de hoy, en primer lugar, nos está diciendo, esta batalla es una batalla seria, no es algo que debemos tomar a la ligera. Y luego, segundo, nos está enseñando que los creyentes no pueden resistir por sí mismos, sino que únicamente por medio de la protección y el poder de Dios pueden vencer en esa guerra. Es una gran guerra. Y queridos hermanos, todos nosotros hemos pasado por un cambio. 우리가 예수 믿던 날 En el día en que nosotros creímos en Jesús, todo ha cambiado en nosotros. En ese momento que nosotros creímos en Jesús, no es que todo haya sido resuelto, sino que todo ha comenzado. Desde el momento en que creímos en Jesús, debimos comenzar a armarnos. El creyente debe revestirse con la armadura de Dios. Y es cuando es revestido de esa armadura de Dios que la promesa del Evangelio de ser salvo del pecado comienza verdaderamente a cumplirse en su vida. Cuando alguien cree en Jesús, todas las opresiones que lo ataban son rotas. Sin embargo, en ese momento, cuando comienza el Evangelio, es donde en ese momento que comienza el Evangelio de la salvación del pecado. A partir de ese momento, la vida del Evangelio es activada. La promesa de Dios comienza a cumplirse. Hay una diferencia total en la vida en la que antes nosotros creíamos. En el pasado no había necesidad de luchar contra el enemigo, pero ahora nuestra situación es completamente diferente. Ahora debemos participar en la guerra. Nos hemos convertido en soldados. Antes nosotros estábamos completamente cautivos y esclavizados y no podíamos ni siquiera pensar en la lucha o en algo parecido a eso. Era algo que no existía en nosotros, pero ahora nosotros entramos en la batalla. Pero esto no debemos sentirnos como con desventaja. ¿Por qué? Porque esa guerra ya ha sido ganada. Pero entonces, ¿cómo? ¿En qué sentido estamos diciendo esto? ¿Por qué? Porque el mandamiento que nos dice resistir significa ya hemos vencido y solo lo que tienes que hacer es resistir firmemente. Y este mandamiento afirma con claridad que la victoria ya está detrás de nosotros, que hemos sido completamente libres del enemigo. No se está pidiendo a nosotros luchar una gran batalla para ganarla, sino que estamos preservando la victoria que ya ha sido dada a nosotros, que ya nos está diciendo que Cristo, el Salvador, ya ha vencido y ha asegurado la victoria a nuestro favor. Y esto significa resistir. La guerra en la que debemos participar es la guerra que el Señor ya ha obtenido esa victoria. Nosotros debemos entrar a esa batalla con la fuerza de la victoria de Cristo. Y eso podemos decir esto como el input de la victoria o el vigor de la victoria. Debemos entrar en esa batalla con esa victoria. Como ya existe la certeza de que la guerra ha sido ganada, en ese campo de batalla no tiene lugar para una actitud cobarde en la cual nosotros decimos, ay, que no voy a ganar, sino que es todo lo contrario. Podemos mantenernos firmes y tampoco no es, ay, alguien más lo hará cuando vienen esos ataques del enemigo. Esta batalla no es una batalla en la que nosotros debemos quedarnos quietos ni refugiarnos en silencio
silencio y esperar que alguien más lo hacemos, sino que los cristianos son soldados que luchan. No son aquellos que son pasivos y tampoco es alguien más lo hará, sino que los creyentes de Cristo salen en el campo de batalla en la iglesia. Son aquellos que luchan en esa batalla. 진짜로 Son aquellos que realmente luchan. 오늘 본문의 말씀 Y en el pasaje bíblico que hoy hemos leído, también nos muestra que todo esto es una oportunidad para nosotros. Esta lucha no debe verse como una carga difícil, que debemos soportar, ni algo que simplemente debemos evitar. El Señor no nos ha concedido esta tarea imposible, sino que nos ha llamado a disfrutar de su victoria que ya ha asegurado. Nos ha ofrecido su inmensa fuerza para que lo usemos y para nosotros nos corresponde prepararnos y enfrentarnos en esas pequeñas batallas con la seguridad de esa victoria que nos ha dado a nosotros. Y no nos está diciendo, ay, tú ves al primero y no sé si vas a vencer o no, sino que es todo lo contrario. Ustedes pueden vencer plenamente. 이미 획득한 승리 Y con base a esa victoria que ya ha sido obtenida, nos está diciendo que nosotros mantengamos esto. Por eso esas pequeñas batallas que nos estamos enfrentando no se compara con esa gran batalla que el Señor ya ha peleado. Si debemos estar seguros de que al llevar sobre nosotros ese hombre del aliento de su victoria, muchas victorias nos esperan a nosotros. Aleluya. Por eso cada uno de nosotros debemos resistir, debemos atacar. Cada uno debemos levantarnos y revestirnos de la fuerza del Señor. Debemos armarnos por la iglesia, por el reino de Dios, por el nombre de nuestro Señor y así vivir por Él. Debemos luchar. 합심해서 기도합시다. Oremos en esta hora y confesemos, Señor, tú nos has mandado a vestirnos con toda la armadura tuya y así lo haremos. Y ya no pertenecemos al enemigo, sino que ha habido un cambio dentro de nosotros. Ahora pertenecemos a Cristo, somos tuyos y por tu nombre, por tu iglesia y por la gracia con la que nos has salvado a nosotros lucharemos. Sé que tú estarás con nosotros y danos tu fuerza y concédenos la fuerza maravillosa tuya que estamos en Cristo. Oremos todos juntos. 주셔서 우리를 살피시고 정말 우리가 하나님의 힘으로 승리하게 도와주시고 원수를 이기는 정말 넉넉한 우리의 정말 하나님의 힘의 능력이 임하여 있게 되기를 원합니다. 도와주시고 우리를 잘 준비하게 도와주시고 전신갑주를 입는 우리가 되도록 되기를 원합니다. 주여 역사하시고 도와주시옵소서. 정말 원수가 저렇게 반치고 있을 때 우리가 보고만 있을 것이 아니라 정말 우리가 또한 게을리 있을 뿐만 아니라 정말 나가서 이 원수에게 대적할 수 있는 우리가 되기를 원합니다. 하나님 아버지 Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy. Ayuda, Señor, 주님의 힘으로 para saber de que nosotros estar en ti hemos sido fortalecidos con tu fuerza, el poder de tu fuerza, y así podamos sobrepasar al diablo y destruir sus artimañas y estar firmes. Y tu victoria está en nosotros y la fuerza plena para exterminar al enemigo está en nosotros. Y tú no has dado esto a nadie más, sino ayúdanos a salvarnos en nuestra batalla y salvar a la iglesia en la batalla de la iglesia y así llevar nuestro deber que nos has dado como soldados en tu obra. 예수 이름으로 Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리 자리에 일어나서 찬양하겠습니다. Todos de pie y vamos a alabar 세상에 살 때
nosotros al vivir el día de hoy en este mundo, obviamente habrá momentos difíciles, incluso hay veces que nos cansamos, pero nosotros tenemos ese reino en el cual nosotros compartiremos con el Señor y estamos yendo a ese día y estamos yendo a ese futuro que es certero, y en ese día no habrá oscuridad, sino que estará lleno de la felicidad, de la gloria, de la luz, y nos espera ese día que viviremos con el Señor eternamente, y toda esa dificultad entre nosotros desaparecerá en ese día, y incluso toda esa dificultad y todas esas cosas desaparecerán y habrá esa luz, esa gloria de Dios. 오늘 우리 삶에 주의 일 행하시네. 실수가 없으시 완벽한 일하심으로 마침내 그날에 주 약속 이루시네. 천지를 지으시 온전한 그 말씀으로 다시 밤이 없겠고 햇빛도 쓸데없으리 하나님이 우리의 영원한
Demos gloria delante de nuestro Señor. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros y en todos los verianos que han rendido el culto por todos los siglos. Amén. 오늘 우리를 용납해 주시고 받으신 하나님 앞에 큰 감사의 박수, 영광의 박수 올려드리겠습니다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Queridos hermanos, gracias